Durante mi infancia, mi familia era como una gota de agua en un vasto río. Nunca se quedaba en un solo lugar por mucho tiempo. Nos establecimos en Rhode Island cuando yo tenía 8 años, y ahí nos quedamos hasta que entré a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos están cimentados en Rhode Island, pero hay algunos fragmentos en el fondo de mi cerebro que pertenecen a las múltiples casas en las que vivimos mientras yo era mucho más joven. La mayoría de esos recuerdos son poco claros y sin sentido. Yo corriendo tras otro niño en el patio de una casa en North Carolina, tratando de construir una barca para flotar en el arroyo detrás del departamento que rentamos en Pensilvania, y más por el estilo. Pero hay un conjunto de recuerdos que permanece tan claro como el vidrio, como si se hubiesen creado ayer. Con frecuencia me pregunto si estos recuerdos son simples sueños lúcidos, producidos por la larga enfermedad por la que pasé esa primavera. Pero en el fondo, sé que son reales. Estábamos viviendo en una casa justo afuera de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine, población 643 personas. Era una gran estructura, en especial para una familia de 3. Había un buen número de habitaciones que no vi durante los 5 meses que residimos ahí. En cierta forma, era un desperdicio del espacio, pero era la única casa en el mercado de ese momento, al menos la única a 1 hora de distancia del lugar de trabajo de mi padre. El día después de mi 5º cumpleaños, en el cual solo me acompañaron mis padres, me dio una fiebre. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que significaba nada de jugar rudo y aguantar la fiebre por al menos otras 3 semanas. Era un momento horrible para estar atrapado en la cama. Estábamos en el proceso de empacar nuestras pertenencias para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban guardadas en cajas, lo que dejaba mi habitación casi vacía. Mi madre me llevaba refresco de jengibre y libros varias veces al día, y estos cumplían la función de ser mis principales formas de entretenimiento por las siguientes semanas. El aburrimiento siempre acechaba a la vuelta de la esquina, esperando asomar su fea cabeza para aumentar mi sufrimiento. No recuerdo cómo fue que conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron con mono. Mi primer recuerdo de la pequeña criatura es el de preguntarle si tenía un nombre. Él me dijo que lo llamara señor Bocón, porque su boca era grande. De hecho, todo de él era grande en comparación con su cuerpo. Su cabeza, sus ojos, sus orejas torcidas, pero su boca era lo más grande sin duda. «Te ves un poco como un Furby», le dije mientras hojeaba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró con confusión. «¿Furby? ¿Qué es un Furby?», preguntó. Me encogí de hombros. «Ya sabes, el juguete, el pequeño robot con las orejas grandes. Puedes acariciar y alimentarlos, casi como una mascota de verdad». «Oh», el señor Bocón continuó con lo que hacía. «No necesitas uno de esos. No son lo mismo que tener a un amigo de verdad». Recuerdo que el señor Bocón desaparecía cada vez que mi madre venía a revisar cómo estaba. «Me escondo bajo tu cama», me explicó después. «No quiero que tus padres me vean, porque tengo miedo de que no nos dejen jugar juntos». No hicimos mucho durante esos primeros días. El señor Bocón solo miraba mis libros, fascinado con las historias y las imágenes que contenían. La 3ª o 4ª mañana después de que lo conocí, me saludó con una gran sonrisa en su rostro. «Tengo un nuevo juego que podemos jugar», me dijo. «Tenemos que esperar hasta después de que tu madre venga a revisarte, porque ella no nos puede ver jugar. Es un juego secreto». Después de que mi madre trajera más libros y refresco a la hora habitual, el señor Bocón salió de debajo de mi cama y tiró de mi mano. «Tenemos que ir a la habitación al final de este pasillo», me dijo. Me quejé al principio, pues mis padres me habían prohibido dejar mi habitación sin su permiso.
pero el señor Bocón persistió hasta que me rendí. La habitación en cuestión no tenía muebles ni papel tapiz. Su única característica destacable era una ventana opuesta a la puerta. El señor Bocón se lanzó a través de la habitación y le dio un empujón firme a la ventana, abriéndola por completo. Después, me invitó a mirar hacia el suelo fuera de ella. Estábamos en la segunda planta de la casa, pero la casa estaba en una colina, y desde este ángulo la caída desde la ventana era más larga que la de 2 plantas debido a la inclinación. Me gusta jugar a pretender aquí arriba, explicó el señor Bocón. Pretendo que hay un grande y suave trampolín abajo de esta ventana, y salto. Si pretendes con suficiente fuerza, rebotas de vuelta arriba como una pluma. Quiero que lo intentes. Yo era un niño de 5 años con fiebre, así que solo una pizca de escepticismo pasó por mi cabeza mientras miraba hacia abajo y consideraba la posibilidad. «Es una caída larga», le dije. «Pero eso es parte de la diversión. No sería divertido si solo fuera una caída corta. Si fuese así, mejor vas a brincar a un trampolín de verdad». Consideré la idea, imaginándome a mí mismo atravesando el aire para después rebotar de vuelta hacia la ventana por algo no visible para los ojos humanos. Pero el realista en mí prevaleció. «Quizás otro día», le dije. «No sé si tengo suficiente imaginación. Me podría lastimar». El rostro del señor Bocón se contrajo en un gruñido, pero solo por un momento. El enojo se transformó en decepción. Si eso dices. Pasó el resto del día debajo de mi cama, callado como un ratón. A la mañana siguiente, el señor Bocón llegó sosteniendo una pequeña caja. «Quiero enseñarte a malabarear», me dijo. «Aquí hay algunas cosas que puedes usar para practicar, antes de que empiece a darte lecciones». Miré dentro de la caja. Estaba llena de cuchillos. «¿Mis padres me matarán?», grité, horrorizado de que el señor Bocón hubiera traído cuchillos a mi habitación, objetos que mis padres jamás me dejarían tocar. Me darían nalgadas y me castigarían por 1 año». El señor Bocón frunció el ceño. «Es divertido hacer malabares con estos. Quiero que lo intentes». Empujé la caja lejos de mí. «No puedo. Me meteré en problemas. No es seguro aventar cuchillos en el aire». El fruncido de ceño del señor Bocón incrementó. Tomó la caja con los cuchillos y se escondió bajo mi cama, en donde se quedó por el resto del día. Me comencé a preguntar qué tan seguido estaba debajo de mí. Empecé a tener problemas para dormir después de eso. El señor Bocón solía despertarme en la noche, diciendo que había puesto un verdadero trampolín bajo la ventana, uno grande, uno que no podía ver en la oscuridad. Siempre lo rechazaba y trataba de volverme a dormir, pero el señor Bocón insistía. A veces se quedaba a mi lado hasta temprano por la mañana, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Mi madre vino una mañana y me dijo que tenía su permiso para caminar afuera por un rato. Ella pensó que un poco de aire fresco me haría bien, sobre todo después de estar confinado a mi habitación por tanto tiempo. Emocionado, me puse mis zapatos y troté fuera de la casa por el porche, ansiando la sensación del sol sobre mi rostro. El señor Bocón estaba esperándome. «Tengo algo que quiero mostrarte». Debo haberle mirado con sospecha, porque entonces me dijo: «Es seguro, lo prometo». Lo seguí al inicio de un camino que llevaba dentro del bosque detrás de la casa. «Este es un camino importante», me explicó. «He tenido varios amigos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este camino, a un lugar especial. Tú todavía no estás listo, pero algún día espero llevarte ahí».
Regresé a la casa, preguntándome qué clase de lugar yacía al final del camino. 2 semanas después desde que conocí al señor Bocón, la última tanda de nuestras cosas había sido empacada en un camión de mudanza. Yo estaría en la cabina de ese camión, sentado junto a mi padre durante el largo recorrido a Pensilvania. Consideré decirle al señor Bocón que me iría, pero incluso a mis 5 años estaba empezando a sospechar que quizás las intenciones de esa criatura no eran para mi beneficio, a pesar de que él decía lo contrario. Por esa razón, decidí mantener mi partida como un secreto. Mi padre y yo estábamos en el camión a las 4 de la mañana. Él esperaba llegar a Pensilvania a la hora de comer al día siguiente, con la ayuda de una infinita cantidad de café y un six-pack de bebidas energéticas. Parecía más un hombre que estaba a punto de correr un maratón que uno a punto de pasar 2 días sentado. ¿Muy temprano para ti?, preguntó. Asentí y recargué mi cabeza contra la ventana, esperando conseguir un poco de sueño antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre sobre mi hombro. Esta es la última mudanza, hijo, te lo prometo. Sé que es difícil para ti, con lo enfermo que has estado. Una vez que me promuevan, podremos establecernos en un solo lugar, y tú podrás hacer amigos. Abrí mis ojos cuando empezábamos a alejarnos de la entrada de coches de la casa. Vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi habitación. Estaba parado, inmóvil, hasta que el camión comenzó a dar vuelta hacia la calle principal. Agitó una mano lastimosamente, como despedida. Sostenía un cuchillo de cocina en la otra. No me despedí de vuelta. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde estaba nuestra casa estaba vacío, con la excepción de sus cimientos, ya que la casa se había incendiado unos años después de que mi familia se fuera. Por curiosidad, seguí el camino que el señor Bocón me había mostrado. Una parte de mí esperaba que él saltara de detrás de un árbol y me diera un paro cardíaco del susto. Pero tenía la sensación de que el señor Bocón se había ido, de alguna manera estando atado a la casa que ya no existía. El camino terminaba en el cementerio conmemorativo de New Vineyard. Me di cuenta de que varias de las tumbas pertenecían a niños.